Bienvenidos a Maldita Narrativa, el podcast donde entendemos que el storytelling no es un monólogo, sino una conversación. Hola, ¿qué tal estás? Soy Elia Guardiola y soy la anfitriona de este espacio donde hoy voy a hablarte de cómo usar el feedback de tus clientes para mejorar tu storytelling, es decir, cómo aprender de tus clientes para contar mejores historias. Pero además, creo que este tema va un poco en consonancia también a cómo transformar experiencias en historias memorables. Así que hoy en este capítulo voy a hablaros de estos dos temas. Uno, de cómo aprender de nuestros clientes para contar mejores historias y en segundo lugar, y en consonancia, va a colación también de este gran tema, es cómo transformar experiencias en historias memorables. Porque hoy hablaremos de algo clave y es cómo podemos aprender de nuestros clientes. Y esto es algo que muchas veces la gente dice, no, es que de nuestros clientes no podemos aprender. Craso error. Creo que de nuestros clientes, para bien y para mal, siempre podemos aprender. Y sobre todo podemos aprender a mejorar nuestras historias. Porque muchas veces creemos que sabemos lo que quieren escuchar, pero ¿realmente lo sabemos? Este es el kit de la cuestión. ¿Por qué escuchar a los clientes es fundamental para tu storytelling? De hecho, déjame decirte que tus clientes no solo compran un producto o servicio, sino que viven una experiencia. Un ejemplo real podría ser el de Airbnb, que utiliza testimonios reales de huéspedes para contar historias auténticas, basadas sobre todo en experiencias personales en lugar de solo mostrar casas bonitas, espacios súper bien, no sé, con muebles maravillosos, con un toque de elegancia o lo que sea, da igual. Al final es que lo que hace Airbnb es compartir historias reales. Así que ahí va mi reflexión. ¿Cuántas veces has ajustado tu comunicación basándote en lo que dicen tus clientes? Este es el kit de la cuestión y ojo, que es una pregunta bastante incómoda. Vuelvo a repetirla porque sé que hace un poco de pupa, hace un poco de daño, duele ahí en el orgullo, pero ¿cuántas veces has ajustado tu comunicación basándote y sobre todo enfocándola en lo que tus clientes están diciendo? Y dirás, Elia, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Déjame contarte cómo extraer historias de tus clientes. En primer lugar, usa encuestas y preguntas estratégicas. Y sí, las encuestas pueden ser parte de tu estrategia, de hecho deben serlo. Pregunta a tu audiencia sobre sus experiencias con tu producto o servicio. Esto no es egolatría, no es narcisismo, no es soberbia o arrogancia. Lo que queremos es realmente saber cuál ha sido su experiencia con nuestros productos o servicios, básicamente para saber realmente de su propia voz si realmente es verdad o no es verdad que han vivido una buena experiencia, porque muchas veces ignoramos cuál ha sido la experiencia de ese cliente que no nos ha vuelto a comprar o que nos ha vuelto a comprar. Así que imagínate que eres una marca de cosmética sostenible, ¿de acuerdo? Pues lo que yo haría sería pedir a tus clientes que compartieran cómo tus productos han cambiado su rutina diaria. Algo tan básico como esto. Es decir, por ejemplo, las mujeres que solemos cuidarnos un poquito más que los hombres, bueno, unas más que otras, pero sí que es verdad que hay hombres que se cuidan mucho y mujeres. Yo creo que aquí acabo de meter la pata, ¿eh? Y no voy a editar este podcast, pero yo creo que a fecha de hoy, cierto es, dejadme meditar un poco en lo que he dicho, creo que hay muchos hombres que se cuidan más que mujeres y hay mujeres que se cuidan más que muchos hombres y que la mayoría de mujeres. Yo en mi caso me medio cuido, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. No tengo fuerza de voluntad para cuidarme, quizá procrastino mucho y al final termino poniéndome la crema hidratante del cuerpo en la cara y viceversa. Soy un desastre, soy un pequeño desastre para el cuidado cosmético, lo admito públicamente. Así que imagínate, insisto, que eres una marca de cosmética sostenible y lo que tienes que hacer, o lo que yo haría, por ejemplo, sería pedir a tus clientes que compartan quizá cómo su rutina diaria ha cambiado gracias a los productos que tú ofreces. En segundo lugar, lo que haría sería convertir los testimonios en historias. No basta con decir mi clienta está satisfecha o mi cliente está satisfecho. Esto no es suficiente, porque esto lo podemos decir todos, pero hay que contar su viaje, ese viaje del héroe, ese customer journey que es desde antes de que te conoce, cuando te compra y después de que te compre. Y por supuesto, ya cuando te recomienda. Imagínate
que un cliente pasó de estar perdido con su marca personal a tener claridad gracias a un proceso de mentoría. Esta podría ser mi historia. No mi historia como cliente, que también, porque yo también he tenido mentores y mentoras y sigo teniéndolos, pero yo también soy mentora de líderes, mentora de directivos, mentora de emprendedores. Entonces, imagínate que un cliente mío ha pasado de estar completamente perdido, sin objetivos, sin foco, a tener claridad y visión en su proyecto, en su emprendimiento o inclusive en su estrategia como líder de mercado. Esto ayuda muchísimo a las personas que te están siguiendo o que tienen dudas de si contratarte o no contratarte, de si comprarte o no un producto o contratar un servicio. Esto es un aval, es decir, extraemos historias de nuestros clientes, pero son historias reales y aquí viene lo más maravilloso de todo. No nos estamos inventando una historia, estamos absorbiendo, extrayendo historias reales de nuestros clientes. Ojo, si no nos han firmado un consentimiento donde podemos decir su nombre y apellido y su negocio, ahí tenemos que inventárnoslo o decir algo inventado y decir, hey, este no es el nombre real de mi cliente para cubrir su, pues la protección de datos y sobre todo para esa seguridad y tranquilidad de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Así que en este caso lo que podemos hacer es convertir testimonios en historias. Y luego, como tercer punto, para extraer o cómo extraer historias de nuestros clientes, sería encontrar patrones en el feedback que nos dan muchos clientes. Si muchos clientes nos dan el mismo feedback, ostras, perdón, ahí me ha salido la vena irreverente, ¿eh? Intento ser comedida, en este podcast mío, pero ahí se me ha escapado. Entonces, si varios clientes mencionan un mismo problema o beneficio con el que han podido vivir esa experiencia contigo, es una señal de que debes reforzarlo en tu storytelling. Así que ya tienes 3 claves para extraer historias de tus clientes. Y aquí, si me preguntaras qué pasos debes seguir, pues aquí te recomendaría 3 o 4 pasos, que es un poco la base fundamental de todos mis podcasts, de todos mis capítulos y episodios del podcast. Intento hablarte un poquito de la temática, te doy 3 o 4 claves y 3 o 4 pasos para implementarlo hoy mismo. Y así hacer de este podcast pequeñito, de estos capítulos de 15, máximo 20 minutos, hacer algo más práctico. Algunas acciones recomendables serían crear una encuesta rápida en redes sociales para conocer la opinión de tu audiencia. En segundo lugar, extraer una historia real de un cliente y públicala como caso de éxito. En tercer lugar, ajusta tu comunicación para reflejar lo que realmente valoran tus clientes. Y finalmente, pide feedback continuamente y usa esas respuestas para mejorar tu contenido. Tus clientes tienen más historias de las que imaginas. Escúchalas, cuéntalas y conviértelas en el motor de tu storytelling. Aquí, en este punto, me encantaría que me contaras qué historia de un cliente podrías contar hoy. Y ahora voy a ese segundo o esa segunda parte del capítulo de hoy y es cómo transformar experiencias en historias, es decir, cómo convertir esas experiencias en un storytelling que impacte. Así que bienvenidos por segunda vez en este capítulo de Maldita Narrativa. Y en esta segunda parte del capítulo quiero hablarte de cómo convertir experiencias en historias memorables, porque las experiencias no solo quedan en el recuerdo, sino que pueden convertirse en narrativas poderosas que conecten, inspiren y sobre todo fidelicen. Pero ¿por qué las experiencias son una fuente de storytelling poderosa? Pues déjame decirte que la memoria humana retiene mejor las experiencias emocionales que los datos o las cifras. Si volvemos al caso anterior, en Airbnb, insisto, no venden alojamientos, venden esas experiencias a través de las historias de sus anfitriones y también de los viajeros. Y la reflexión de hoy sería: ¿tu comunicación se basa en enumerar características o en contar experiencias que resalten el valor de lo que ofreces? Ojo ahí, la segunda pregunta incómoda del capítulo de hoy. Y es si tu comunicación se basa en enumerar características tangibles, cuantificables o en contar experiencias que resalten el valor de lo que ofreces. Son dos cosas sumamente diferentes. Una es tangible, es cuantificable, y la otra es intangible. Es más el valor emocional de lo que tú estás ofreciendo. Pero claro, madre mía, claro, ¿cómo convertir una experiencia en una historia impactante? En primer lugar, encuentra el momento clave de la experiencia, porque no todas las experiencias son historias. Elige aquella que tenga un cambio, un aprendizaje o un impacto claro. Y luego, por supuesto,
lo que deberías hacer es usar la estructura narrativa adecuada. Por ejemplo, en la introducción, es decir, en el contexto de la experiencia, incluye esa parte de poner en tesitura a esa persona que te está escuchando, viendo o leyendo. Luego un conflicto, es decir, un desafío o un descubrimiento. Y finalmente la resolución, ese aprendizaje o resultado. Aquí hago un inciso. En dos capítulos anteriores, no en dos capítulos anteriores de este, creo que es el capítulo número 18, pues no me refiero al 15 o al 16. Creo que en 3 o 4 capítulos anteriores compartí contigo, con vosotros, varias estructuras narrativas para utilizar en tu estrategia de storytelling, en tu estrategia de comunicación, de narrativa. Así que vete raudo o rauda y veloz hacia los capítulos anteriores y vete a ese capítulo o dos capítulos donde compartí varias estructuras narrativas. Un ejemplo de ello, de esa introducción como contexto de la experiencia, del conflicto como desafío o descubrimiento y esa resolución como parte del aprendizaje o resultado, es un cliente que vivió un cambio significativo gracias a un servicio o producto tuyo. Y luego, como tercera clave fundamental de cómo convertir una experiencia en una historia impactante, sería que uses detalles sensoriales para hacer la historia mucho más vívida, más experiencial, más real. Así que describir sonidos, colores y emociones hace que la historia sea mucho más inmersiva. Y si tengo que darte 3 o 4 pasos para implementarlos hoy mismo, es que identifiques una experiencia clave que hayas vivido en tu negocio o carrera profesional. Esta sería la primera recomendación. La segunda recomendación sería que redactaras una historia breve siguiendo la estructura narrativa que te he contado antes. Un inicio, un conflicto y una resolución. Esto sería la parte más básica si estás iniciando, si estás empezando. Si ya llevas mucho tiempo, entonces te recomiendo que empieces a implementar diferentes estructuras narrativas, como podrían ser las que te recomiendo en capítulos anteriores. Luego, lo que te recomiendo también es que compartas esa historia en redes sociales y midas la reacción de tu audiencia. Pero ojo, no solo en redes sociales. Aquí lo que te recomiendo es que también la compartas en tu estrategia de email marketing. De hecho, si me conoces, sabes que para mí LinkedIn, por ejemplo, o LinkedIn y el email marketing son dos de las plataformas que más me gustan y que más me generan negocio. Si no estás utilizando el email marketing, te recomiendo que empieces a trastearlo y hacer tus primeros pasitos. Porque la verdad es que si te hago la pregunta de cuántas personas tienen redes sociales, seguramente me dirás todas, pero esto no es verdad. No todo el mundo tiene redes sociales. Pero si te pregunto cuántas personas tienen email marketing, la mayoría tienen email marketing, así que, o sea, emails. Así que pregunta a tus clientes, en cuarto lugar, por sus experiencias y conviértelas en historias para tu marca. Esto hará que conviertas una experiencia en una historia impactante, una historia inspiradora y motivadora. ¿Para qué? Para que la gente quiera seguir escuchándote, leyéndote o viéndote. Así que las experiencias que impactan a una persona puede impactar también a miles si se cuentan de la forma correcta. Como siempre digo, no es lo que cuentas, es cómo lo cuentas y cómo se identifica la audiencia y tu cliente con aquello que le estás contando. Así que hoy, como segunda pregunta importante para cierre de este capítulo de hoy, es ¿qué experiencia podrías transformar en una historia poderosa? Esto es súper importante. ¿Qué experiencia podrías transformar en una historia poderosa? Así que, chicos, chicas, oyentes maravillosos, irreverentes míos, me encantará que me escribáis, que me compartáis vuestra experiencia, vuestra forma de narrar y sobre todo cómo esas historias han empoderado vuestro negocio, han hecho que impactéis a más vidas, sobre todo a emprendedores, a líderes, a empresas corporativas también. Así que, chicos, chicas, nos escuchamos en el próximo episodio de Maldita Narrativa, donde las historias son parte de nuestro ADN, porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta escuchar una buena historia? Hasta luego.